amén, amén. Bueno, un saludo para todos. A los que también se conectan de otros países, un saludo muy especial. Hoy estamos en la segunda clase de evangelismo. Recuerden que estamos llevando a cabo las lecciones de lo que es el evangelismo. Así que espero que cada uno de ustedes esté grabando este mensaje y que también lo esté transmitiendo con las personas de la congregación, y no solamente con las congregaciones, sino que lo pueda también llevar a cabo en los lugares a donde usted va, en los lugares donde usted frecuenta, a donde siempre Dios lo lleva. Vamos a iniciar con la escritura de Hechos capítulo 9, versículo 10, o vamos a leer desde el versículo 1, veamos desde el versículo 1, Hechos capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Adelante. Raro. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Muy bien. Ok. Prendan sus camaritas, por favor. Así vaya en bus, prenda su camarita. Muy bien. Cuando leemos la historia de Pablo, estamos leyendo algo que nos habla de 2 encuentros. Uno de una persona que todavía no había conocido a Cristo, y otra persona que ya tenía a Cristo, estaba vestido de Cristo y estaba yendo en la misma dirección con Cristo. ¿Qué muestra la historia de Pablo y de Ananías? Que cualquier situación es una buena oportunidad para nosotros poder llevar a cabo la evangelización. Cualquier cita que Dios pone con otra persona es una buena oportunidad para llevar el evangelio. Nosotros debemos, como hijos de Dios, aprovechar todas las oportunidades que Dios nos da. No hay que desaprovechar ninguna. Siempre debemos estar pendientes de lo que Dios está haciendo a través de nuestra vida. Somos discípulos y debemos ver lo que Dios ve. Así que cada día Dios tiene personas preparadas. Allí Él las va a poner a nuestro alrededor. Puedes mañana salir, de pronto tienes una diligencia. Esa diligencia fue producto también del plan de Dios, porque Dios va a hacer algo en ese lugar. Por eso es importante que estemos viendo lo que Dios muestra. ¿Cómo hacemos para nosotros poder disfrutar de encontrarnos con esas personas que están preparadas? Debo tener fuerza espiritual. Fuerza espiritual. Si no tengo fuerza espiritual, no voy a ver lo que Dios me muestra. ¿Qué voy a ver? Me voy a estar quejando por todo. Voy a estar preocupado por todo. Voy a estar pensando en otras cosas que no tienen nada que ver con Dios, ¿sí? Y hasta ni cuenta nos damos de que
las personas están allí listas para recibir el evangelio. Miren, hay pastores que sufren, por ejemplo, mucho económicamente. Y Dios pone personas allí en el campo que están muy bien económicamente, pero como no tienen fuerza espiritual, no las evangelizan. No van a ellas. Por eso la iglesia carece a veces de una buena economía, porque no se está llevando a cabo el evangelio, no se está llevando a cabo lo que Dios ha dicho. Donde no está el evangelio, siempre va a haber escasez o carencia de muchas cosas. Pero donde está el evangelio, Dios va a proveer todas las cosas conforme a las riquezas de su gloria. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo aprovechar cada momento? Le voy a hablar de un testimonio a nivel personal. En un velorio, por ejemplo, fui a compartir el camino de salvación. Y la persona que estaba allí la que había muerto tenía COVID. Todas las personas, y eso fue hace poco, todas las personas que estaban allí prácticamente tenían COVID, entre las cuales había una familiar mía. Tenía COVID también. Me llamaron, ellos no son cristianos, todos son católicos, pero cuando ellos me llamaron, yo inmediatamente le dije a mi esposa, aquí hay un propósito de Dios, hay una respuesta absoluta. Dios me está enviando allí con estas personas. ¿Por qué no llamaron al cura? ¿Por qué no llamaron a las personas que supuestamente los guían a ellos? Entonces, Dios pone este tiempo para que yo vaya y dé testimonio del evangelio. Cuando Dios te pone una oportunidad o te pone a alguien alrededor, no es para que le hables otras cosas. No es para que trates de solucionarle los problemas de otra manera, ni con tus propios métodos, ni con tus propios mensajes, ni con tu propia sabiduría, sino que debes usar es lo que Cristo te dio. El mensaje de salvación, el evangelismo. No necesitamos nuestras propias cosas para tratar de que alguien se convenza. No necesitamos tampoco hacer llorar a una persona con palabras suaves o palabras sentimentales para tratar de convencerle. No necesitamos nada de eso. Lo único que necesitamos es transmitir el mensaje y el mensaje tomará lugar en el corazón que está preparado ese día, porque es Dios quien hace todas las cosas. Por eso Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Así que aún todos nosotros vinimos a Cristo, no porque nosotros quisimos, fue porque Él nos salvó, porque Él nos llamó, porque Él nos predestinó. Y ahora somos sus hijos. Es importante entender esto, que Él es el que hace toda la obra. Y allí en el velorio, pues las personas estaban asustadas y se alejaban, ¿cierto? Y yo dije, esta es la mejor oportunidad para mostrar que Cristo está en mí. Ni siquiera quise mostrarme yo. Yo dije, deben ver a Cristo en mí. Deben escuchar a Cristo en mí. Y me paré frente al ataúd y empecé a predicar a voz en cuello el camino de salvación. Había un llanto muy fuerte, una tristeza muy profunda. Y entonces, predicando el camino de salvación, las personas hacían silencio y escuchaban atentamente el mensaje. Y cuando termino el camino de salvación, hago una oración por la familia, entierran el cuerpo y ya después se acerca un hombre y me dice, Pastor Andrés, yo estaba escuchando las palabras que usted estaba diciendo y por primera vez pude entender el tema del evangelio. Y entonces decía, realmente lo entendí, y cuando usted estaba hablando, sentí mucha tranquilidad en mi corazón y hasta se me fue la tristeza. Y me dijo estas palabras, pero lo que más me impactó del mensaje que usted estaba hablando es de mi hermana, porque era la que estaba más deprimida, y terminando usted el mensaje, ella ya estaba sonriendo. Entonces, yo no estaba haciendo nada. Yo ni siquiera prediqué un mensaje bonito, ni siquiera prediqué un mensaje para como conmover. Solamente transmití el mensaje del evangelio y eso fue todo. El evangelio tomó lugar y me dijeron, queremos por favor que nos visites a nuestra casa para poder empezar a hacer reuniones juntos. Entonces, démonos cuenta que cada momento que nosotros vivimos es una oportunidad para poder predicar el evangelio de salvación. Entonces, hay preguntas que tú te tienes que hacer. ¿Cuándo fue la última vez que predicó que Jesús es el Cristo
el único Señor y Salvador. ¿Cuándo fue la última vez? ¿O cuándo fue la última vez que siquiera estuviste orando por el evangelio, para llevar a cabo el evangelio? Son dos preguntas muy importantes. Y la tercera es, ¿cuándo fue la última vez que has pensado en el evangelio? Son preguntas que nos tenemos que hacer diariamente. ¿Será que sí estoy haciendo lo que Cristo me mandó a hacer? Yo como pastor, fui escogido por Dios para predicar el evangelio. Soy un discípulo de Jesucristo. ¿Cuál es mi labor? Predicar el evangelio. ¿En qué me debo concentrar? En predicar el evangelio. ¿Qué debo hacer? Predicar el evangelio. ¿Hasta cuándo debo predicar el evangelio? Hasta el último día, como el Señor Jesucristo lo hizo. Predicó el evangelio hasta el último día y hasta el último suspiro, y le predicó a un ladrón a su mano izquierda. Así debe ser nuestro estándar espiritual. Si no estoy predicando el evangelio, si yo como pastor, yo me pongo como ejemplo, Andrés Duarte, si no estoy predicando el evangelio, no estoy yendo en la misma dirección con Cristo. Puedo hacer muchas cosas para el Señor. Puedo vivir muchas experiencias. Pero si el evangelio no está tomando lugar en mi vida, siempre voy a terminar haciendo otras cosas. Por eso es importante que el evangelio tome lugar en mi corazón. Ananías estaba en una situación muy difícil, demasiado difícil. Lo estaban persiguiendo e incluso lo podrían haber matado como mataron a Esteban, apedreados. Recuerden que había gran persecución y Ananías y los discípulos que estaban con Ananías, ellos escuchaban de cómo Pablo estaba inclusive pidiendo cartas para poder encerrarlos, para poder perseguirlos. La fama de Pablo de perseguidor se había extendido por todas partes, así que los discípulos realmente estaban pasando una situación bastante complicada. Pues estaban allí escondiéndose porque los estaban persiguiendo para torturarlos y para meterlos presos. Pero, ¿qué hacía Ananías? Ananías oraba con el evangelio. Obviamente, a veces hay temores en nosotros, pero lo que no podemos dejar de hacer es orar con el evangelio. Él oraba con el evangelismo. Él estaba todos los días concentrado en la oración. Todos los días estaba allí en la intimidad con Dios. Por eso en la intimidad con Dios, Dios le habló de que tenía que ir a la calle derecha para encontrarse allí con el apóstol Pablo. Estaba un encuentro celestial. Pero todo esto nació de la oración hacia el evangelismo. Ejemplo, ¿cómo debe ser nuestra oración? Nuestra oración cada día debe ser, Señor, envíame a las personas que debo predicar el evangelio y dame la fuerza para ir a ellos también. Entonces, Dios te va a enviar personas, pero también te va a poner situaciones donde tú tengas que ir. Y muchos se van a negar a ir a ese lugar. Muchos se van a negar a hacer lo que realmente tú eres el único que lo puedes hacer. Por eso nunca esperes que alguien más vaya. Si Dios te está mandando a algún lugar y de pronto convidaste a alguien y ese alguien dijo que no, pues ve tú. ¿Por qué? Porque Dios va delante de ti y Dios tiene un propósito con tu vida a través de esas personas que tienes que salvar. Recuerden que en el evangelismo siempre hay 3 puntos muy importantes. Y yo quiero que alguien que está aquí me diga esos 3 puntos que son muy importantes para el evangelismo, que tiene que tener un verdadero discípulo. Eso lo enseñé en la primera clase. ¿Cuáles son esos 3 puntos? Ok, aquí está mi esposa que ella quiere decirlo. Dilo, por favor. Mensaje, el mensajero y la estrategia. El mensaje, el mensajero y la estrategia. Estos son puntos muy importantes para que el evangelio tome lugar por sí mismo en nuestra vida espiritual. Entonces, el mensaje es que yo tengo que tener definido qué es lo que le voy a hablar al perdido, qué es lo que yo voy a predicar, para no predicar otras cosas, para no estar haciendo otras cosas que Dios no me mandó a hacer. No se trata de que yo convenza a la gente, solo se trata de que yo transmita el mensaje y que el Espíritu de Dios va a hacer la obra en la persona. No se trata de hacer llorar a la gente tampoco. Se trata de que predique el mensaje de salvación y entonces el evangelio tomará lugar si esa persona está preparada para ser salva ese día. ¿No te ha pasado que muchas veces
le has hablado a personas que no te ponen atención, pero otras veces le has hablado a personas que sí te ponen atención, pero tampoco llegan a la iglesia. Pero le has hablado a personas que te ponen atención y hasta van a la iglesia y dices, wow, qué bien. Se siente maravilloso cuando el evangelio toma el lugar en la vida de una persona que está perdida. Entonces, el mensaje es demasiado importante. Si no tienes claro el mensaje, vas a estar predicando muchas cosas que no te mandó a predicar el Señor Jesucristo. El mensajero también tiene que ser muy importante. El mensajero tiene que ser aquel discípulo que ve lo que Jesús ve. Ese tiene que ser el mensajero. Porque hoy en día, el mensajero, y no estoy hablando de todas las personas, obviamente, no me malinterprete, hoy en día el mensajero ve lo que quiere ver. Hoy en día el mensajero hace lo que quiere hacer. Hoy en día el mensajero cambia hasta el mensaje y predica otros mensajes. Es más, hoy en día el mensajero cambia hasta la misión y se mete en otras misiones, y por eso hay tantas sectas y por eso hay tantas herejías, y por eso la iglesia de hoy está concentrada haciendo tantas cosas, y se les olvida lo más importante, que es ganar las almas para Cristo, encontrar al pueblo escogido por Dios. Por eso también es importante la estrategia. ¿Cómo es la estrategia? El Espíritu Santo. Les expliqué que el Espíritu Santo vino es para que seamos testigos del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál era el mensaje que tenía Ananías? Recuerden que en el primer mensaje de evangelismo, el día anterior que estudiamos, les enseñé que el mensaje que debe tener un mensajero es solo Cristo. Leamos por favor Hechos capítulo 9, versículo 20, para ver cuál era el mensaje que tenía Ananías, donde vamos a ver este mensaje reflejado en la vida del apóstol Pablo. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Entonces, ahí está. ¿Qué le había enseñado Ananías a Pablo? Que Jesús es el Cristo. Eso le había transmitido, no le transmitió otras cosas. Entonces, cuando Pablo, con ese corazón ardiente y con ese corazón de llama de fuego, como dice Hebreos, como un ministro de llama de fuego, pues solamente quería testificar que Jesús es el Cristo. Pero eso salió de la nada, no, eso salió de que Ananías lo discipuló bien, que Ananías le transmitió la misma enseñanza sin cambiarla. ¿Por qué? Porque Ananías tenía claro el mensaje. Ananías también tenía claro que él era un mensajero que tenía que ir en la misma dirección con Cristo. Y Ananías tenía claro la estrategia, que el Espíritu Santo tenía que venir sobre el apóstol Pablo. Por eso le impuso las manos para que fuese lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué predicaba Pablo? ¿Predicaba sus propios mensajes? ¿Predicaba sus propios métodos? ¿Predicaba sus propias formas? No, Pablo solamente predicaba a Cristo. Leamos lo que dice el versículo 22. Ahí está la respuesta. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Entonces, mucho más se esforzaba a predicar que Jesús era el Cristo. Y aquí hay algo muy importante. Ese es el mensaje que debemos tener en nuestra vida. Jesús es el Cristo. Esa es la forma en la cual nosotros debemos estar direccionados siempre. Pero este mensaje de Jesús es el Cristo no debe ser solo como algo intelectual, sino que debe estar en nuestro corazón. Un tiempo atrás, yo me paraba en un tablero y me sentía hasta bien, porque decía, wow, mira todas estas escrituras y todo lo que yo enseño. Y la gente decía, wow, mira tantas escrituras que tú grabas. Pero había algo que me hacía sentir también muy mal, que yo no predicaba el evangelio a nadie. Solo enseñaba. Y cuando iba a las iglesias, les enseñaba inclusive a predicar en las calles. Y les decía, mira, se hace de esta manera, se hace de esta manera. Pero el evangelio no tomaba lugar en mí. No tomaba lugar en mí. Entonces, no estaba haciendo realmente la obra de Cristo completamente en mi vida, sino que solamente tenía el mensaje como algo intelectual. Oh, aprendí este mensaje. Decía, wow, tengo esta respuesta absoluta. Ahora he entendido que la Biblia habla de Cristo, pero no había tomado lugar en mi corazón. Y como no había tomado lugar en mi corazón, pues seguía escuchando el mensaje,
y seguía escuchando el mensaje y seguía anotando y seguía anotando y seguía anotando, pero no hacía la evangelización. Y me sentía frustrado, me sentía hipócrita, porque enseñaba algo que yo no hacía. Enseñaba algo que yo no predicaba, lo predicaba en una enseñanza, lo predicaba en un púlpito, lo predicaba frente a muchos pastores, en muchas iglesias. Entonces me di cuenta que había algo todavía que no estaba resuelto en mi vida a nivel personal. Y dije, yo tengo que destruir esto, tengo que romper esto. El mensaje tiene que hallar el lugar en mi vida. Voy a disponer mi corazón para concentrarme más en el mensaje, hasta que se vuelva parte de mi naturaleza. Porque quiero experimentar lo que experimentó el Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Quiero experimentar lo que experimentaron los apóstoles cuando estuvieron con Cristo, y que Cristo se fue al cielo y ellos siguieron haciendo la obra. Nadie los tuvo que empujar para que hicieran las cosas. Ellos mismos encontraron las respuestas en el Señor Jesucristo. Así que debo tener el mensaje claro para enseñar a otros, pero también debo tenerlo en el corazón. Diga conmigo, no solamente debo tener el mensaje aquí en mi mente, sino que debe tomar el lugar en mi corazón. Así debe ser. Pero ¿cómo debe ser mi estado espiritual? Mi estado espiritual debe ser un estado espiritual que tenga mucha fuerza, que no se deje mover por nada. Ayer hablaba con alguien y le decía que hay momentos en los que uno siente como tirar la toalla, pero ¿qué es más fuerte? ¿Ese momento que tú sientes como tirar la toalla o es más fuerte el momento que tú sientes seguir con Cristo? Ahí tú puedes tomar la definición de cómo es tu vida espiritual. Cuando no tenemos un estado espiritual, se puede decir bueno espiritualmente, hay muchos problemas. Cualquier cosa nos mueve. Nuestro estado espiritual proviene de una vida de oración. Nuestro buen estado espiritual proviene de estar grabándonos y enraizándonos la vida de Cristo. Entonces tengo que tener cada día palabra y tengo que tener cada día oración. ¿Qué tenía el Señor Jesucristo cada día? Él era la palabra, pero ¿qué más tenía? Oración. ¿Qué veían el Señor? ¿Qué veían los discípulos en el Señor Jesucristo cada día? La palabra. ¿Y qué más veían en el Señor Jesucristo? Cómo les enseñaba a orar. Cuando Jesús resucita, en Hechos capítulo 1, versículo 1 al 3, ¿a quién ven ellos? A Jesús. ¿Y qué les daba Jesús? La palabra. Durante 40 días les estuvo dando palabra y allí estaban hablando con el Señor Jesucristo. ¿Qué es esto? Oración. Ellos hablaban con el Señor Jesucristo. Esto es oración. Ellos hablaban con el Señor Jesucristo. Eso es oración. Cuando el Señor Jesús se va al cielo, ellos entendieron que para tener la fuerza espiritual y poder ir en la corriente del evangelio, lo único que necesitaban era la palabra y la oración. Por eso, en Hechos capítulo 1, versículo 14, allí ellos se aferraron a las palabras del Señor Jesucristo. Todo lo que les había hablado y todo lo que les había enseñado ahora estaba en sus corazones. Se había hecho parte de ellos. Se había grabado, se había enraizado y se había vuelto parte de su naturaleza. Pero ¿qué hicieron con estas palabras? Empezaron a orar conforme a la corriente del evangelio. Cada día esperando la venida del Espíritu Santo. Y oraban, Señor, tú dijiste que estuviéramos aquí todos reunidos hasta que viniera el Espíritu Santo, el Espíritu Santo que el Padre prometió, porque tú nos has dicho que nos convertiríamos en testigos y que hablaríamos todo lo que tú nos enseñaste, que daríamos testimonio de todo lo que tú nos mostraste en tu vida. Por eso oramos para que podamos hacer la evangelización. Oramos para que el evangelio tome lugar en mi corazón y que yo cada día pueda disfrutar que Jesús es el Cristo en donde quiera que vaya. Así que cuando no hay esta fuerza espiritual, se puede vivir una vida de fe, pero sin gozo. Y realmente vivir una vida de fe sin gozo es como legalismo. Se convierte en una vida de legalismo, en una vida de queja. Se convierte en una vida donde yo me esfuerzo por sí mismo, pero no estoy viviendo en la fuerza de Dios. Y cuando no se vive una vida de fe realmente feliz, pues ¿qué hay? Tristeza y dolor. Todas estas cosas. Pero Dios también, inclusive a través de la tristeza y a través del dolor y a través de la persecución, esto es impactante. ¿Por qué? Porque Él permite todo eso para que nos levantemos con la palabra. Para que nos levantemos con la palabra. Aquellas personas que están viviendo situaciones difíciles, lo único que tienen que mirar es la palabra y levantarse con esa palabra. Y que a través de la palabra podamos ver lo poderoso que es Dios en nosotros cada día.
Así que te bendigo en el nombre de Jesús para que cuando vengan esos problemas y esas situaciones que puedan causar dolor o inclusive tristeza, aférrate a la palabra y allí a través de todo lo que estás viviendo, observa qué es lo que Dios quiere hacer. Observa qué es lo que Dios, cuál es el plan de Dios dentro de todo lo que puedas estar viviendo. ¿Qué hacía Ananías? Pues estaban siendo perseguidos, ¿cierto? Estaban siendo perseguidos. Pero Ananías disfrutaba una relación tan íntima que podía escuchar la voz de Cristo. Así era la relación de Ananías con Cristo. Era tan íntima que podía escuchar la voz de Cristo y ver lo que Cristo quería que él hiciera. ¿Cómo le decía Cristo? Le decía a Ananías, vete a la calle derecha y haz esto y haz aquello. ¿Y qué hacía Ananías? Ananías hacía caso. Ahora, ¿por qué Ananías hacía caso al escuchar las palabras de Cristo? Yo puedo leer esta Biblia todos los días. La puedo leer. Y cada día, he leído la Biblia. Pero de pronto no hacer caso. Presten mucha atención. Yo puedo inclusive escuchar 200, 300 mensajes, pero no hacer lo que se me está diciendo. Entonces, Ananías disfrutaba su relación con Dios, realmente. Y Ananías tenía un estado espiritual que él podía romper sus límites de humanismo. Es decir, él podía romper el yo. Podía destruir eso. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, te llaman para orar por un enfermo, pero no vas. Si no rompes eso, siempre vas a estar así. Te llaman para ir a hacer la obra de Dios, pero no vas. Si no rompes con eso, quiere decir que tu estado espiritual es muy débil. Algunas personas dicen a la hora, por ejemplo, dicen, bueno, ¿cuántos van a salir a evangelizar? Y levantan la mano. Y a la hora de salir a evangelizar sacan 200 excusas. Ese es el estado espiritual que tiene. Eso es una vida de tristeza. Eso es una vida que realmente no ha encontrado sus respuestas en Cristo. Porque el que encuentra sus respuestas en Cristo es como la mujer samaritana, que deja hasta el cántaro botado para ir a dar testimonio de que ha hallado al Mesías, que significa el ungido, que significa el Cristo. Entonces, ¿qué tenía Ananías? Tenía un estado espiritual tan fuerte que por más de que lo estuvieran persiguiendo y por más de que él le dijo al Señor, Señor, pero este Pablo, al que tú me estás enviando, pues dicen las personas que encierra y nos persigue y hasta ha pedido cartas a los sacerdotes de Damasco para poder encerrarnos. Pero el Señor le dijo, ve Ananías, habla con Pablo. ¿Y por qué Ananías pudo superarse a sí mismo y obedecer las palabras del Señor? Pues porque su estado espiritual era un estado espiritual fuerte, tan fuerte que podía vencer los límites de su propio humanismo. Es decir, de que por más de que él dijera, Pablo está encerrando a la gente, él igual fue. Él igual fue, no le importó. Él se fue para donde Pablo y empezó a transmitirle el evangelio. Lo hizo por esta razón. Obedeció a Dios simplemente porque Cristo realmente reinaba en su vida. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que levantarte en esa fuerza espiritual y permitir que Cristo realmente sea el dueño de tu vida. Que Él sea el dueño de tu vida. Como dijo Pablo en el libro de Gálatas, dice, en Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Y así mismo debe ser nuestra vida espiritual. Que nuestra vida ya no sea el yo, sino que podamos estar dando testimonio de que Jesús es el Cristo. Así que Dios usa personas que dejan que Cristo esté reinando en su ser. Esas son las personas que Dios usa. Las que dejan que Cristo reine en su ser. Si tú no dejas que Cristo reine en tu ser, no vas a poder disfrutar la respuesta del Señor. Siempre vas a estar anhelando, ay no, a mí me gustaría hacer esto, ay me gustaría hacer aquello, ay me gustaría hacer lo otro. Y piensan en la evangelización como un cuento de hadas.
Piensan en la evangelización como en una película de Hollywood cuando ven un paisaje y dicen, a mí me gustaría estar en ese paisaje tan bonito. Qué bonito sería tener una casa allá. Pero nunca lo hacen. No salen de su confort. Y estas personas, por lo generalmente, siempre dicen, ve tú, ve tú. Pero ellos no van. ¿Y por qué no van? Porque el evangelio no ha tomado lugar en él o en ella. Pero cuando el evangelio toma lugar en mi corazón, quiero hacer lo que el Señor Jesucristo me mandó a hacer. Así que cuando una persona tiene el estado espiritual, un estado espiritual fuerte, cambia totalmente. Cambia totalmente. Entonces, ¿cuál es el cambio que tiene? Pasa de ser todo lo que tenía una teoría y se convierte en un verdadero testigo. No podemos vivir toda la vida con una teoría. Tenemos que convertirnos en testigos de Cristo. Hay un tiempo para aprender la teoría, como el Señor Jesucristo con sus discípulos. Estuvo 3 años con ellos y les enseñaba y les enseñaba y les grababa el mensaje y se les enraizaba el mensaje. Pero llegó un momento en que Cristo se fue al cielo. Y ellos continuaron haciendo lo mismo que Jesús hacía. Así que el mensaje pasó de ser una teoría a que ellos se convirtieran en verdaderos testigos. Para yo poder disfrutar del evangelio, el evangelio debe tomar lugar en mi corazón. Por eso es importante que entienda las bendiciones que solo pueden disfrutar los que tienen a Cristo en sus vidas. Yo quiero preguntar quién tiene a Cristo en su vida. Levante su mano, por favor. Todos los que tienen a Cristo en su vida. A ver, estoy mirando. Algunos no levantan la manito. A ver, ¿quién tiene a Cristo en su vida? Muy bien, muy bien. Esa es la seguridad que usted debe tener. Vamos a leer Juan capítulo 14, versículo 16 al 18. Juan capítulo 14, versículo 16 al 18, dice de esta manera. Leámoslo, por favor. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Vendré a vosotros. Lo primero que usted tiene que saber es lo que usted ha recibido. Usted ha recibido la salvación. Pero hay personas que recibieron la salvación y viven como si tuvieran muchas dificultades y eso causa es inseguridad. Nosotros tenemos que estar seguros de que Cristo nos salvó. Si tú tienes la seguridad de que Cristo te salvó, entonces puedes tener la seguridad de que el que empezó la obra en ti la va a perfeccionar hasta el día postrero. Entonces puedes tener la seguridad de Juan capítulo 10, del versículo 21 en adelante, donde allí Jesús se enfrenta a unos fariseos, pero también estaban sus ovejitas, y les decía a los fariseos, mis ovejas oyen mi voz y ellas vienen a mí cuando yo las llamo. Y yo les doy vida eterna y nada las arrebatará de mi mano. Y dice, mi Padre, que es mayor que todos, Él me las dio y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Entonces, la seguridad de ser hijos de Dios es algo que nosotros tenemos que estar muy convencidos. Algunas personas dicen, no, yo me siento como si yo soy un hijo del diablo. Pero ¿cómo vas a ser un hijo del diablo si eres un hijo de Dios? O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Tienes que tener muy definido de quién eres hijo y de quién eres hija. No puedes ser hijo de dos papás. Si recibiste a Cristo en tu corazón y el Espíritu de Dios mora en ti, entonces eres un hijo de Dios. Por eso no tienes que estar pensando como que el Espíritu Santo de Dios se te sale o se te mete. Se te sale o se te mete, se te sale o te mete. Cometiste un error y dijiste, ay, el Espíritu de Dios ya no lo siento en mi vida. Cometiste una falta, dijiste, ¿será que en la presencia de Dios se me apartó de mí? Porque se le apartó a Saúl. A Saúl se le apartó el Espíritu porque el Espíritu nunca moró en él. Pero Jesús dijo, cuando venga el Espíritu de Dios, estará con vosotros para siempre. Esa es una seguridad absoluta que yo debo tener en mi corazón. Si Él me salvó, Él me santificó, Él me redimió, Él me justificó, Él lo hizo todo. Esa es la seguridad que debo de tener como hijo de Dios. Entonces, hay personas que tienen inseguridad y siempre piensan como, siempre se sienten condenados.
condenados todo el tiempo. Siempre se sienten pecadores. ¿Cómo vamos a transmitir el evangelio si nos sentimos así? Presten mucha atención a esto. ¿Cómo voy a transmitir el evangelio si ni siquiera me siento feliz conmigo mismo? ¿Cómo voy a transmitir el evangelio si no me siento feliz con la salvación que Dios me ha dado? ¿Saben de qué habla Filipenses capítulo 1 en adelante? Que Pablo estaba preso, pero él estaba gozoso porque aún estando preso podía predicar el evangelio. Por eso predicaba todos los horarios. Cada 6 horas cambiaban la guardia y ponían a 4 guardias diferentes que lo custodiaban. Y a todos los guardias les predicaba el evangelio y él estaba gozoso, estaba alegre. ¿Por qué? Porque el evangelio había tomado lugar en su vida. Tú estás libre. Estás en casa, estás con tus hijos, estás con tu familia. Deja que el evangelio tome lugar en tu corazón y sal a las calles todos los días. Todos los días. Ponte horarios de trabajo, así como las personas salen a trabajar todos los días de lunes a sábado. Ponte tú esa vestimenta de poder que el Espíritu Santo te dio. Cíñete de la identidad que Dios te ha dado y disfruta que Cristo te salvó. Las personas que no disfrutan que Cristo los salvó son las personas que no evangelizan a nadie ni le hablan a nadie de las buenas nuevas. La gente allá afuera está buscando buenas nuevas, pero lastimosamente les dan buenas nuevas de otras maneras. Y nosotros que tenemos las verdaderas buenas nuevas, que Jesús es el Cristo, no lo hablamos. Esto realmente es un problema grave. Por eso es importante de que descubras tu identidad. Debes descubrirlo por ti mismo. Debes disfrutar el evangelio. Colosenses capítulo 2, versículo 10, habla de cómo es nuestro estado. Ya no te falta absolutamente nada. Estás completo en Cristo. Leámoslo. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, estás completo en él. ¿Qué quiere decir esto? Que si lo tienes a él, lo tienes todo. Él debe ser la mayor felicidad para tu vida. Debe ser la mayor felicidad para tu familia. Debe ser la mayor felicidad para ti. Entonces, si Cristo está contigo, dice que lo tienes absolutamente todo. ¿Eres un empresario? Puedes ser un empresario evangelista. ¿Eres un médico? Puedes ser un médico evangelista. ¿Eres un profesional en otras áreas? Puedes ser un profesional en todas las áreas que quieras, pero evangelista. No puedes frenar. ¿Por qué? Porque cada posición que Dios nos dio es para que nosotros nos volvamos cumbre en ese lugar y que podamos dar las buenas nuevas a las personas que están allí también para ser salvas. Cuando uno está completo y tiene esa seguridad, realmente uno disfruta. Pero cuando uno no está completo, cuando uno está completo, pero no disfruta de esto, de lo que Dios le ha dado, te voy a dar una comparación de cómo es. Es como una persona que tiene un Ferrari en su casa y lo tiene parqueado. ¿A cuánto les gustaría tener un Ferrari? A ver, haga así el que le gustaría tener un Ferrari. Mira, ahí está el pastor Jaime de Los Ángeles, California, de Nebraska, que le gustaría tener un Ferrari. Mira, ahí está el pastor también Ronald de Venezuela. Exacto. Bueno, a todos nos gustaría tener un Ferrari. Hay personas que les gustaría tener un Ferrari en su casa parqueado. Pero todos los días se va a trabajar y se va en bus. Y el Ferrari está siempre parqueado allá en la casa. Y toda la semana se va en bus. Y el Ferrari está siempre parqueado allá en la casa. ¿Y por qué no utiliza el Ferrari? Porque no lo sabe manejar. Es más, tampoco tiene ni siquiera licencia para manejarlo. Entonces, ¿de qué le sirve tener el Ferrari en casa si no lo puede utilizar? Entonces, así hay muchos cristianos. Lo tienen todo, pero no lo disfrutan. Pueden hacer tantas cosas en su vida espiritual para poder levantarse como cumbre en sus iglesias y para poder ganar almas para Cristo y ver sus iglesias florecer. ¡Wow! Mira, esto es maravilloso. Yo quiero que usted lo sienta así como yo lo estoy viviendo en este momento. Que el evangelio tome lugar en su corazón y que usted empiece cada día a ganarse un alma para Cristo y que al final de la semana, el día domingo, hasta el pastor diga, oye,
Oye, Blanquita, oye, Olguita, oye, Ronald, ¿qué es lo que estás haciendo? Ronald, ¿cómo ha aumentado esa iglesia? Oye, pero en tan poco tiempo, ¿cómo se ha multiplicado? ¡Wow! ¿Qué es lo que tienes? Oh, tengo solo Cristo. Tengo el mensaje claro. Ahora sé lo que tengo que hacer. Ya no me voy a dedicar a otra cosa, sino que lo único que quiero es hacer lo que Jesús me mandó a hacer. Ahí es donde uno encuentra las verdaderas respuestas. Miren, cuando uno tiene el evangelio y cuando uno tiene esa fuerza espiritual, uno disfruta cuando Dios lo pone a uno con esas personas. Y todo tiene un propósito. Por ejemplo, hoy analizaba un alma que me gané para Cristo, que ya el jueves llega, y esta alma, pues Dios la tenía preparada. Yo siempre llevo mi camioneta al norte, a un taller que pues arreglan carros que tienen que ver con un sistema tecnológico avanzado, ¿cierto? Tiene muchos sensores y todo eso. Entonces, pues no me gusta como llevarlo a algún lugar donde se sienta desconfianza. Pero un amigo mío, Jonathan, me dijo, pastor, hay un hermano de la iglesia que tiene un taller y le llevan carros de alta gama y he visto tremendos carros allá. Para que no vayas hasta por allá, pues lleva tu camioneta allá. Y efectivamente pedí la dirección del señor Luis y me fui para donde el señor Luis y le entregué la camioneta y yo dije, wow, está cerca de mi casa. Hasta caminando me puedo ir para mi casa. Pero yo dije, ¿por qué me tienes aquí? Hay algo aquí. Me sacaste de todo el norte para que no lleve mi camioneta y me pusiste aquí cerquita. ¿Qué quieres hacer conmigo? Y ahí estaba concentrado, esperando el momento. Cuando se acerca un hombre y me dice, tú eres el pastor. Y yo le dije, sí, ¿de dónde me conoces? Me dice, yo era el de la tiendita que queda cerca de la iglesia. Y yo, wow, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo te ha ido? Y me dice, la verdad, ya no tengo la tienda. Lo perdí todo. En ese momento, yo dije, ahora entiendo por qué Dios me sacó de por allá de ese taller y me puso en este. Y le dije, ¿te gustaría saber por qué lo perdiste todo? ¿Te gustaría saber por qué estás viviendo todas esas cosas? Y me dijo, sí. Nos fuimos para adentro del taller y empecé a predicarle solamente el camino de salvación. No le prediqué nada más. Solamente le transmití el mensaje. Cero emocionalismo. Cero sentimiento. Solo el mensaje. Y al final le dije, ahora que has entendido quién es el único que puede solucionar todos tus problemas y volver a recuperar tu vida de felicidad, ¿te gustaría aceptar a Cristo como Señor y Salvador? Y me dijo, sí. Y ahí juntos hicimos la oración, se unió el hermano también, que había estado orando por él para que Dios lo salvara, y el hermano estaba impactado de que Dios estuviera haciendo en ese momento lo que él no ha hecho como en 8 años de ser cristiano. Cristo lo estaba salvando. Estaba tan cerca de un hermano que es cristiano, pero ¿qué pasaba? El hermano no le transmitía el evangelio tampoco. Entonces, así hay muchas personas que tienen mucha gente a su alrededor que necesita salvarse, pero no lo hacen. No lo hacen. Personas que inclusive van a morir en el mismo día y Dios los pone ahí y en la noche mueren y dicen, wow, pasó por mi lado hoy, no le hablé nada ni lo guié a los pies de Cristo. Wow, qué tremendo, no lo estoy haciendo. Por eso es importante que el evangelio, pongan mucha atención, que el evangelio tome lugar en nuestra vida. Y ese hombre recibió a Cristo y ya el jueves va para la iglesia. El jueves va para la iglesia. Asimismo, quiero mostrarles algunos testimonios, por favor, de lo que es cuando el evangelio toma lugar. Vamos a poner unas foticos y voy a dar unos ejemplos de lo que va a empezar a suceder en su iglesia si usted solamente se dedica a predicar a Cristo a los discípulos de su iglesia. Vamos a empezar a ver las fotos. Bueno, esa no es. Ok, permítame un momento. Muy bien. Espérense a ver. Ok. Aquí está el grupo de 3 que estamos moviendo ahora. Son los del lado derecho, que es Jorge, Franci y Marcela. El evangelio tomó lugar en ellos y están yendo a visitar una casa. Aquí está el pastor Jairo con Laura que está tomando la foto y en el medio está el Cirita. Están disfrutando el grupo de 3 y están yendo a visitar
también a hermanos de la iglesia, porque no hay que descuidar a los hermanos de la iglesia, hay que hacerles visitas para disfrutar. Pero todo esto empezó a suceder cuando el evangelio empezó a tomar lugar en ellos. Yo estaba viajando y de repente empezaron a mandarme fotos y fotos y fotos de que estaban haciendo la evangelización sin yo estar ahí. Ellos ya se estaban moviendo. Ahí está Marcela y está Mafe visitando allí una familia y están hasta disfrutando un tiempo de helado. ¿Por qué? Porque el evangelismo no puede ser tampoco nada aburrido. El evangelismo es gozo. Allí está una iglesia del campo, un semillero de niños en Alto Palmar, y está allí la pastora Aracelis, y cómo el evangelio toma lugar en ellos, y allí están formando esos niños con el evangelio. Sigamos allí rápidamente, por favor. Aquí está el pastor Beto visitando también otras personas de las iglesias. ¿Por qué lo hace? Porque tiene el evangelio. Está ganando aquí otras almas para Cristo. Aquí están reunidos, disfrutando los hermanos de la iglesia y allí fortaleciéndose en oración con la palabra del Señor para ir a predicar el evangelio. Aquí está un hermano que es de Chile, que ya el evangelio tomó lugar en su corazón y ya se están levantando los primeros discípulos en Chile a través de este hermano que ha tomado el evangelio. Aquí está el pastor Beto saliendo allí a las familias que no conocen de Cristo y está transmitiéndoles el evangelio y está ganando almas para el Señor Jesucristo. Aquí está, por ejemplo, Emi, que ella inclusive es la tesorera de la iglesia. Ella ni siquiera es pastora. Está Jessica, que ellas dos ayudan en el aseo también de la iglesia y a organizar la iglesia de Bogotá. Pero ¿qué están haciendo aparte de organizar la iglesia? Están yendo a donde nadie quiere ir. ¿Pero quién está haciendo esto? El evangelio tomó lugar y están yendo a las casas. Aquí estoy yo, que esta es la personita que me gané hoy para Cristo, que Cristo lo tenía preparado. Aquí estoy haciendo visita a los hermanos también, compartiéndole y fortaleciendo la fe de ellos en sus lugares de trabajo, en sus casas también, orando por ellos, allí visitando a más familias de la iglesia, fortaleciéndolos con el evangelio. Sigamos adelante, visitando a esas personas que muchas veces dejan de ir a la iglesia, hay que ir por ellos, visitando, por ejemplo, devuélvelo por favor, visitando aquí, por ejemplo, a un hermano que se llama Sergio Andrés Rocha, que ya el evangelio tomó lugar en él y ahora él está acompañando a los pastores y a los líderes también a evangelizar a las calles y a las casas. Ahora sí, este es un hombre que mientras que yo tomaba un café, le dije al Señor, Señor, por favor, tráeme a alguien aquí a este lugar. Y el Señor me puso a este hombre y le prediqué el evangelio y empezó a ir a la iglesia también. Aquí estoy haciendo visitas en las casas, orando por los hermanos, fortaleciendo la fe de los hermanitos. Allí estoy con mi grupo de 3. Estos 2 guerreros que ustedes ven ahí son mi grupo de 3, que se llama Sergio Andrés Rocha y se llama Alejandro. Con ellos nos reunimos cada semana, ¿sí? Cuando podemos, oramos, compartimos palabra, vamos a orar por los enfermos, vamos a visitar las casas, pero siempre estamos compartiendo un tiempo de oración y un tiempo de palabra. Y el evangelio toma lugar. Siguiente. Es una persona que le transmitió el evangelio también. Aquí las familias compartiendo, personas que tomó el evangelio lugar en ellos. Aquí están los pastores, no solamente comparten el evangelio, sino que también disfrutan en casa, orando por los enfermos. Cuando el evangelio toma lugar, usted va a donde nadie quiere ir y empieza a orar por los enfermos porque empieza a enamorarse de la obra del Señor. Los pastores siguiendo allí con los líderes. Sigamos adelante, por favor. Ahí ven las diferentes foticos. Vamos a pasarlas ya todas. Y siguen haciendo la obra y siguen haciendo la obra. Siguen haciendo la obra. Bueno, estas ya las habíamos visto. Bueno, hasta ahí nomás. Entonces, ya podemos quitar la pantalla. ¿Cómo se hace todo esto? Cuando el evangelio toma lugar. A veces decimos, ay, pero es que la iglesia no se mueve igual. Empieza a predicar a Cristo. Empieza a predicar a Cristo. Empieza a moverte en lo que Cristo hacía. Y vas a tener una iglesia que va a querer hacer exactamente lo que hacía también el Señor Jesucristo. Así que es importante que tengas la seguridad de la salvación y disfrutar de la salvación. También es importante que tengas la seguridad de la respuesta a la oración. Dios siempre te va a responder. Debes tener una buena relación con el Señor. El Espíritu de Dios está en ti. Él no se va a ir. Tienes autoridad
Como dice Lucas capítulo 10, versículo 19. Tienes autoridad para hollar serpientes y escorpiones y ninguna fuerza del enemigo te podrá hacer daño. Debes disfrutar de este poder y de esta autoridad. No tienes que tenerle miedo a Satanás, no tienes que tenerle miedo a los demonios, no tienes que tenerle miedo absolutamente a nadie, ni aún a los brujos. A los brujos los tienes que ver con compasión y llevarles el evangelio también, porque ellos también necesitan salvación. Si tienes muchos brujos en tu zona, ahí es una buena zona para que tú experimentes el poder del evangelio. Si estás en una zona difícil, ahí es una buena zona para experimentar el poder del evangelio. Si estás en una zona donde viven muchos ricos, ahí también es una buena zona para que experimentes el poder del evangelio. Hay muchos que dicen, no, pero es que es más difícil que un rico se convierta. Es más difícil que un rico se salve. No, aquí hay personas de bastantes recursos. Aquí hay personas que fueron y son de familias muy millonarias, pero siguen al Señor Jesucristo con todo su corazón. ¿Y por qué? Porque nacieron de nuevo. Yo les quiero hablar de algo. Cuando usted tiene el evangelio y cuando usted tiene una identidad clara para evangelizar. Cuando yo estaba pequeño, yo tengo un papá que se llama Vicente Duarte. Y entonces con mi hermano Yanni, nosotros íbamos a algún lugar. Voy a hablarlo a nivel personal. Yo iba a algún lugar y iba a alguna tienda y pedía algo. Entonces podía pedir cualquier cosa en el pueblo. Estaba joven. Pedía cosas para comer o iba al almacén y pedía una camisa o pedía un pantalón o pedía unos tenis. Y cuando me iban a cobrar, yo les decía, no, yo no tengo plata, pero mi papá le paga. Mi papá le paga. Y entonces la persona decía, ok, bueno, entonces no se preocupe que yo me entiendo con su papá. Y así era. Yo tenía una identidad de que yo sabía que mi papá no me iba a dejar avergonzar. Y entonces la persona que estaba recibiendo también el mensaje de que me diera las cosas, tenía una seguridad de que mi papá también le iba a pagar. Eso se llama identidad. Saber quién es tu padre. Saber quién es tu padre. Entonces, cuando yo les decía a las personas, no, yo soy el hijo de Vicente Duarte, él te paga. Bueno, no te preocupes, no te preocupes, yo arreglo con él. Así debe ser nuestra identidad con el Señor. Por eso, la Biblia dice que nosotros somos hijos de Dios. La Biblia dice que somos morada del Espíritu Santo. La Biblia también dice que tenemos una relación para dialogar con Dios, para orar. También nos enseña que tenemos todo poder y toda potestad, autoridad y poder. Anoten allí. Autoridad y poder son dos cosas muy diferentes. Son dos cosas muy diferentes. Y le voy a hacer una comparación de autoridad y poder para terminar. Vamos a decir que viene un hombre en una camioneta blindada con muchas armas, hombre de gobierno, y trae $3 millones allí en la camioneta. Vienen 3 camionetas, $3 millones. Tiene mucho dinero, tiene poder, tiene mucho dinero, tiene poder, tiene muchas propiedades, tiene poder, pero viene en la carretera y hay un retén. Y entonces, el señor que está haciendo el retén, el policía de tránsito, coge el pito y le pita, pipí, pipí, y le hace así, ahoríllese, ahoríllese. ¿Y qué hace el de las 3 camionetas con escoltas y con $3 millones y con tantas propiedades y con tanta riqueza? Pues a orillarse. Entonces, ese hombre puede tener poder. Pero ¿qué fue más fuerte? ¿El poder o la autoridad? Entonces, deben aprender a definir lo que es el poder y la autoridad. Dios les ha dado poder. Ustedes son herederos con Cristo, juntamente coherederos con él de todas las cosas. Lo que dijo en el huerto del Edén. ¿Sí? De todos los árboles del huerto podéis comer. Pero otra cosa es tener la vestimenta del Señor Jesucristo. Y ahí es donde fluye la autoridad. No sé si me estoy haciendo entender. Hay personas que tienen mucha cosa y tienen muchas propiedades y tienen mucho poder, pero no tienen autoridad. Hasta un policía les puede poner un parte. ¿Y qué pueden hacer?
pues tienen que pagarlo igual. Pero no se puede negar lo que dice el policía. Es más, el policía los puede arrestar y llevárselos para la cárcel si cometieron alguna infracción. ¿Por qué? Porque él es la autoridad. Ni el poder les puede servir en ese momento. Por eso es importante que nosotros entendamos de que Él nos ha dado poder y nos ha dado autoridad. Poder porque somos coherederos juntamente con Cristo, y autoridad porque Él nos ha dado toda potestad en contra de las fuerzas de las tinieblas, y ninguna fuerza del diablo nos puede hacer daño. Por eso tengan esa identidad. Y como tenemos poder y autoridad, no somos iguales que los ángeles. Somos hijos de Dios. Somos hechos por las manos de Dios. ¿Qué es esto? Que los ángeles nos cuidan a nosotros. Hebreos capítulo 1, versículo 14. Ellos están al servicio de los que han heredado la salvación. Así que tienes un ejército que te cuida y te guarda. Aparte de esto, debes entender de que tu ciudadanía ya no es terrenal, tu ciudadanía es celestial. Somos hijos de Dios. Somos del reino de los cielos. Así tenemos que pensar. Así tenemos que hacer las cosas, así tenemos que caminar y así tenemos que vivir como hijos de Dios, como el gobierno del cielo. Está por encima de todos los gobiernos. Nuestro gobierno es tan alto que un día a Billy Graham le ofrecieron la presidencia de los Estados Unidos y él dijo, jamás me rebajaría a ser presidente y dejar de ser pastor. ¿Por qué? Porque él sabía que ser pastor estaba por encima de un presidente, de toda una nación completa. Y así es ese poder y esa autoridad que Dios nos ha dado. Y así es ese gobierno que nosotros tenemos para el cual trabajamos. ¿Y para qué nos dio todas estas cosas? Entonces pongan atención. Somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Tenemos respuesta a la oración. Tenemos todo poder y toda autoridad en Cristo. Tenemos la protección de los ángeles, un ejército a nuestro favor. Tenemos la ciudadanía celestial. ¿Para qué nos dio estas 6 cosas? Para cumplir con la séptima. ¿Cuál es la séptima? Evangelización mundial. Nos dio las 6 primeras para que disfrutemos Mateo 28, 18 al 20. Id y haced discípulos. Entonces eres un hijo de Dios con poder, con autoridad, con la llenura del Espíritu Santo, con la vestimenta del Señor Jesucristo, acompañado de los ángeles. No eres de esta tierra, eres del reino de los cielos. ¿Y a qué viniste a esta tierra? A ser discípulos, a llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Así que recibe esta palabra y deseo con todo mi corazón que recibas mucha gracia a través de esta palabra y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te doy, gracias te damos, Dios Todopoderoso, por esta palabra que nos has entregado en este día. Creemos, Padre Santísimo, Señor, que el evangelio tomará lugar en nosotros y ya ha tomado lugar. Pido en el nombre de Jesús para que a través de estas palabras que tú nos transmites, Señor Jesús, en tu evangelio, todas las personas que nos están escuchando hoy, desde los pastores, pastoras, líderes, todos los que trabajan en tu obra, mi Señor, ellos empiecen, Señor Jesucristo, a salir a las calles, a evangelizar, a ir a las casas, a ir a hacer visitas, a visitar a los hermanos y que juntos se fortalezcan para la evangelización mundial. Que haya ese corazón y esa fragancia tuya, mi Señor Jesucristo, en ellos, para que ellos también puedan disfrutar de esa gracia que les has entregado. Padre, creemos que tenemos todas las respuestas a través de tu Hijo Jesucristo y declaramos y confiamos y creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, nuestro verdadero Rey, nuestro verdadero sacerdote y nuestro verdadero profeta. Él es nuestro Dios, el que solucionó todos nuestros problemas. Por eso, en tu nombre, Señor Jesucristo, bendigo a toda tu iglesia que está escuchando hoy tus palabras y pido para que estas palabras se hagan vida en sus corazones. Que pase de ser una teoría a ser una acción. Que pase de ser una historia a que ellos lo vivan en sus propias vidas. Que para ellos lo más importante sea el evangelio. Que para ellos lo único sea el evangelio. Que para ellos, Padre Santo, Señor, en sus ojos, en sus oídos, en sus mentes, en todo su espíritu, alma y cuerpo, que en lo único que deseen en cada momento es poder salvar a las almas perdidas. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús el Cristo hemos orado y todos decimos amén y amén.